Muy bien, como le decía, vamos a ver, repetir un poco, a ver. Vamos a hablar del estado epiléptico. Este estado epiléptico es aquella convulsión que demora más de 5 minutos o aquella que se repite con frecuencia por más de 5 minutos sin recuperación de la conciencia entre las convulsiones. Este es un cuadrito evolutivo sobre los cambios que se producen durante una convulsión tónico-clónica generalizada. Vemos que antes de los 5 minutos, hay buenas posibilidades de que la convulsión cede espontáneamente. Sin embargo, después de los 5 minutos ya no. Por eso se ha empezado a llamar este estado convulsivo a partir de los 5 minutos. Y otro tiempo importante, llamado T2, es los 30 minutos, porque a partir de este tiempo ya la convulsión va a producir probablemente un daño neuronal significativo. O sea, no hay que llegar a este tiempo, ha debido controlarse antes la convulsión. Ahora, este tiempo T1 y T2 no es igual para cada tipo de convulsiones. El cuadro anterior mostramos por una convulsión, un estado convulsivo tónico clónico generalizado, que es el más frecuente. Pero para un estado convulsivo focal, los tiempos varían, como ven ustedes, y para un estado convulsivo, un estado epiléptico no convulsivo también. En base a estos tiempos, se han planteado estas definiciones que ustedes ven ahí. Antes del 2015 se consideraba que el estado convulsivo era aquella convulsión que demoraba más de media hora o que tenía convulsiones repetidas sin recuperación de conciencia más de media hora. Pero eso ya cambió a partir de 2015, como les digo. Se considera ya un estado epiléptico eh, a partir de los 5 minutos, ¿no? Entre los 5 y 10 minutos le denominan estado epiléptico precoz. Entre 10 a 30 minutos estado epiléptico establecido y entre 30 a 60 minutos estado epiléptico refractario y más de una hora estado epiléptico maligno. Este cuadro lo he sacado de una guía pediátrica española muy bien hecha por el doctor Andrés González Hermosa, publicada en el 2019. Sin embargo, una publicación más reciente que tiene poco menos de un año en la revista Pediatrics in Review, que es una de las revistas más prestigiosas a nivel mundial en pediatría, establece otra definición que podría también ser correcta. Para la Academia Americana de Pediatría, el estado epiléptico temprano coincide con lo anterior, se refiere a una convulsión que dura más de 5 minutos. Y el estado epiléptico establecido no le pone un tiempo, sino la describe como aquella convulsión que persiste más de 5 minutos a pesar de haberse administrado una benzodiazepina. Y el estado epiléptico refractario la define como aquella convulsión prolongada que no ha respondido a dos fármacos anticonvulsivantes diferentes. Por ejemplo, ya recibió una benzodiazepina y un medicamento no convulsivo. No benzodiazepina, por ejemplo, un fenobarbital, ¿no? En ese caso ya es refractario. ¿Sí? ¿Cómo se clasifica el estado epiléptico? Se clasifica de manera similar a las convulsiones individuales. Hay 4 tipos principales: el estado epiléptico focal sin deterioro de conciencia, el estado epiléptico focal con deterioro de conciencia, el estado convulsivo generalizado y el estado epiléptico de ausencia. También hay otras formas menos comunes. Aquí les dejo un link es sobre un video educativo del Hospital de Alabama, de niños de Alabama. Es el tercer hospital más grande de Estados Unidos y un gran programa educativo este, eh, en salud para los niños. Tienen este video en español que le recomiendo que lo vean
completo. Y voy a pasarle de este video solamente una parte, la parte del... Vamos a compartir pantalla, pantalla mejor. Se ve mi pantalla, ¿no? Sí, se ve, doctor, sí se ve. Ya. Aquí voy a pasarle solamente la parte del estado de las convulsiones tónico-clónicas generalizadas. ¿Qué es lo que más van a ver ustedes? La mayoría de ellos responden bien al tratamiento de medicamentos para las convulsiones. Una gran parte del cerebro está involucrada en las convulsiones tónicas clónicas generalizadas. Tónico significa rígido y clónico significa movimientos involuntarios. Convulsiones tónicas clónicas generalizadas son las más dramáticas de todas las convulsiones. Estas a menudo comienzan con un grito repentino, una caída, rigidez y movimientos involuntarios de los músculos. Estas usualmente duran solamente un par de minutos. El niño puede que se ponga irritado y con sueño por algunos minutos o algunas horas después del evento. Este niño de 4 años de edad ha perdido el conocimiento y está rígido. Observe que su cabeza está volteada hacia la izquierda y sus ojos están fijos hacia la derecha. Los movimientos involuntarios son intensos y todo su cuerpo es afectado. Su respiración también es afectada. Conforme la convulsión llega a su fin, usted puede ver que los movimientos involuntarios gradualmente se van disminuyendo hasta detenerse por completo. La respiración regresa a lo normal y el niño se duerme. Aquí está el mismo niño de 4 años de edad que vimos teniendo la convulsión en su cama. Ahora él está jugando feliz. Él no se recuerda de la convulsión que tuvo la noche pasada. Es Muy bien, vamos a continuar. Le dejo de tarea que lo revisen completo. Muy bien, asimismo hay convulsiones no epilépticas. Es importante reconocerlas porque nos pueden hacer confundir con estados epilépticos. Estas convulsiones también son conocidas como convulsiones psicógenas y que generalmente muchos no lo clasifican dentro de los estados epilépticos. Y son un problema común, especialmente en adolescentes varones, adolescentes mujeres. Estos pacientes, pues, acuden a la emergencia con convulsiones prolongadas que no responden aparentemente a anticonvulsivantes. Generalmente ocurren en pacientes con trastornos afectivos y ansiedad y aquellos que tienen antecedentes familiares de convulsiones, ¿no? Realmente es un trastorno psicosomático. A menudo se presenta como un episodio prolongado con actividad motora generalizada, pero no es la típica convulsión que hemos visto, que acabamos de ver en estos niños, ¿no? Es distinta, tiene un patrón distinto, no es lo habitual. Y rápido retornan a la conciencia, ¿no? Dejan de convulsionar y están despiertos, ¿no? Cosa que no ocurre en las convulsiones reales, ¿no? En las cuales se quedan dormidos un rato después de haber convulsionado, ¿no? Asimismo, estos pacientes suelen cerrar los ojos con fuerza y uno les quiere abrir y se resisten a abrirlos, cosa que tampoco ocurre en una convulsión real, una convulsión epiléptica, ¿no? Que generalmente los ojos los tienen abiertos y con desviación de la mirada. Voy a mostrarle dos videos para que los vean, traten de reconocerlo porque es algo que les va a llegar, seguramente. Es tan frecuente a veces como una convulsión epiléptica, ¿no?
Miren esos movimientos, no son los clásicos de una convulsión. De una convulsión epiléptica, es decir, es una convulsión no epiléptica o psicógena. Y de un momento a otro rápidamente recuperó la conciencia. Acá hay otro paciente, a ver. Miren, los movimientos no son los clásicos, como tiene los ojos cerrados. Generalmente ocurre en personas pues que tienen un trastorno de ansiedad profundo. Muchas veces problemas en la familia o bullying y esa tensión que tienen dentro de ellos la liberan de esa manera, ¿no? Son trastornos psicosomáticos generalmente. Rápido recuperar la conciencia, como ven ustedes. Hasta hablan, ¿ah? En una convulsión tónico-clónica generalizada pierden la conciencia, no hablan. Aquí hablan. Está despierta. Muy bien. Ahí le dejo los links para que lo revisen bien. El estado epiléptico también se puede clasificar según su etiología, puede ser sintomático o de etiología desconocida. Los sintomáticos se clasifican en agudo, remoto y progresivo. Las agudas, pues, son producidas por algún evento actual, como una infección del sistema nervioso central, hipoxia cerebral, desequilibrio de la glucosa, electrolitos, traumatismos, hemorragias, ACV. El sintomático remoto se refiere a que las convulsiones son causadas por lesiones anteriores que han tenido anteriormente en la vida, por secuelas, ¿no? Secuelas de una encefalopatía hipóxica, perinatal, por un trauma previo, una infección previa, una malformación cerebral congénita. Y progresiva son aquellas, pues, lesiones degenerativas o producidas por tumores cerebrales. Acá un poco amplía un poco la explicación que les acabo de dar. Y ven ustedes arriba que hablan del estado epiléptico febril. Y entonces vamos a hablar un poco de convulsiones febriles, que es un tema importantísimo, pregunta del ENAM, es algo que tienen que saber, ¿no? Ustedes todos sabemos que los niños con fiebre, la fiebre los puede hacer convulsionar, ¿no es cierto? Entonces tenemos que hablar de convulsiones febriles. Las convulsiones febriles son aquellas convulsiones que ocurren en niños con fiebre, generalmente en contexto de una infección viral o bacteriana. Cuando decimos que es una convulsión febril, tiene criterios y requisitos. Primero, que la convulsión venga asociada a fiebre, ¿no? Mayor de 38 grados, que tenga una edad mayor de 6 meses y menor de 5 años, que no tenga infección o inflamación del sistema nervioso central, que no tenga anomalías metabólicas que producir convulsiones, y que no tenga antecedentes de convulsiones afebriles previas, es decir, que no sean niños epilépticos. Y es un fenómeno generalmente dependiente de la edad, probablemente relacionado con la vulnerabilidad del sistema nervioso central por el cerebro en desarrollo del niño, ¿no? Y esto pues se le suma el efecto de la fiebre
y probablemente en combinación con una susceptibilidad genética subyacente. Las convulsiones ocurren generalmente el primer día de la enfermedad y muchas veces es la primera manifestación que el niño está enfermo, o sea, la primera fiebre que hace, ¿no? Y a veces llegan acá niños convulsionando con fiebre y la mamá dice, no, se estuvo bien, todo bien, no tiene nada, no tiene tos, no tiene diarrea, nada. Y estando aquí hospitalizado empieza a hacer diarrea con sangre y tiene una shigelosis, por ejemplo. ¿Qué exámenes pedir en convulsiones febriles? Los exámenes que hay que pedirlos según la presunción que tengamos que porque es la fiebre. No siempre hay que hacerle un examen de líquido cefalorraquídeo. Generalmente, si un niño luce bien, después de la convulsión, se despierta y juega, pues no tiene meningitis. Es bien difícil que tenga meningitis, no se hace una punción lumbar. ¿Cuándo hacemos punciones lumbares? Por ejemplo, cuando ya el paciente presenta signos o síntomas de afectación meningia o del sistema nervioso central. Por ejemplo, después de haber convulsionado, el niño no despierta bien, está irritable, sigue vomitando. Entonces, habrá que descartar pues una infección del sistema nervioso central. Eh, Asimismo, hay que tenerlo en cuenta en niños entre 6 y 12 meses, en aquellos que el estado de vacunación contra Haemophilus influenzae tipo B y neumococo es deficiente o indeterminado. Asimismo, habría que tomarlo en cuenta también en niños que ya están tomando antibióticos, ya que los antibióticos podrían enmascarar los signos y síntomas de una meningitis. Dentro de las convulsiones febriles, ojo, hay dos tipos, hay dos categorías, las simples y las complejas. Tengan en cuenta esto, ojo, esta suele ser pregunta de NAN. Las simples son más comunes y tienen que cubrir 3 requisitos para que sean simples. Deben ser generalizadas, durar menos de 15 minutos y no repetirse en un periodo de 24 horas. Y, ojo, las 3 tienen que cumplirse. Y para que sean complejas, tiene que cumplirse una de las 3 siguientes. Que sea de inicio focal, que dure más de 15 minutos o que ocurra más de una vez en 24 horas. ¿Ya? Ojo, fíjense, acá los criterios son y en las complejas son o. Para las febriles, los 3 tienen que cumplirse. Para las focales, basta que un criterio se cumpla. Ahora, ¿qué riesgo hay que un niño con convulsión febril desarrolle más adelante epilepsia? Los niños con convulsiones febriles simples, generalmente el riesgo es ligeramente superior a la población general. Pero aquellos con convulsiones febriles complejas o aquellos que tengan antecedentes de familiares de epilepsia o que tengan un desarrollo neurológico anormal, tienen un mayor riesgo de desarrollar a la larga epilepsia. Este, las convulsiones febriles, como ustedes sabrán, se suelen repetir, ¿no? Por ejemplo, un niño convulsiona por fiebre por un resfrío común al año y medio de vida, luego a los 2 años tiene una infección digestiva y hace fiebre y vuelve a convulsionar. A a los 2 años y 3 meses tiene una infección urinaria, hace fiebre, convulsiona, luego se resfría, vuelve a convulsionar. Entonces pueden repetirse. Aún así, siendo simples o complejas, se pueden repetir. Entonces, ¿vale la pena darle una profilaxis anticonvulsivante a los niños? Darle medicación con anticonvulsivos por periodos prolongados, por años, a estos niños? Eh, Cuando las convulsiones febriles han sido simples, se sugiere no dar anticonvulsivos. Este, ¿Por qué? Porque dar anticonvulsivantes durante periodos prolongados de tiempo a edad tan temprana del neurodesarrollo puede tener varios efectos adversos en el niño. Y además, las convulsiones febriles, si son simples, se considera que no dañan el cerebro. Ahora, respecto a las convulsiones febriles complejas, habría que individualizar cada caso, ¿no? Ver los factores de riesgo subyacentes y ver si es prudente o no
dejarle una medicación anticonvulsivante, hacer una balanza entre riesgo-beneficio. Y eso lo determina el neurólogo, ¿no? En especial un neurólogo pediatra. Ya escapa a las manos de un médico general y probablemente de un pediatra general. Muy bien, retomamos el tema del estado epiléptico. ¿Qué define la morbilidad y mortalidad del estado epiléptico? Lo que define mayormente la etiología subyacente. Por eso hay que hacer una investigación acuiciosa para determinar la etiología y actuar conforme a ella. Y las complicaciones sistémicas que se asocian al estado epiléptico también contribuyen a esta morbimortalidad. Por ejemplo, la hipoxia relacionada, la acidemia, la alteración de la glucosa y cambios vasculares. Todo eso debe ser tratado y corregido para mejorar el pronóstico del estado epiléptico. Acá tenemos algunos cambios fisiopatológicos que se ocurren en la primera fase, cuando los mecanismos compensadores están intactos, y en la segunda fase. Verán pues que al inicio aumenta el flujo sanguíneo cerebral, luego ya se produce a nivel cerebral vasodilatación cerebral, hipoxia, acidosis, edema cerebral, aumento de la presión intracraneal y puede llegar al coma. Entonces, fíjense, hay que tratar de no llegar a estos 30 minutos porque ya las lesiones en cerebro son importantes y cuando pasan de la hora, generalmente muchas veces ya son irreversibles. La convulsión es como un incendio del cerebro, no puede dejarlo que se queme, tienes que pararla, ¿no? Y uno empieza a actuar a partir de los 5 minutos de la convulsión, a partir que es un estado epiléptico. Las alteraciones sistémicas, fíjense, las convulsiones producen hiperglicemia y acidosis láctica. Esto es frecuente encontrar, ¿no? Niños con convulsiones, le tomas la glucosa, suele estar alta, tomas un AGA, ves acidosis láctica. Y si ha llegado a un estado convulsivo refractario, frecuentemente van a haber hiponatremia, como ven ustedes acá, y acidosis mixta. Además, suele haber leucocitosis, ¿no? La misma convulsión te puede llevar a leucocitosis. En el sistema nervioso autónomo hay hipersalivación, hay una excitación del sistema vegetativo. Van a ver, ustedes habrán visto a personas que convulsionando, que están botando saliva, ¿no? Y también se produce un aumento de las secreciones bronquiales y broncoespasmo, por lo cual generalmente, mientras convulsiona el paciente, van a escuchar bastante roncantes y sucrépitos a nivel pulmonar, los cuales van a persistir algunos minutos después en el periodo posictal de somnolencia. El tratamiento. En primer lugar, terapia soporte. Hay que mantener las vías aéreas permeables, vigilar la respiración, mantener buena oxigenación. Hay que ponerles oxigenoterapia a los pacientes al 100%, ver que el paciente esté hidratado, ponerle una vía endovenosa. Hay que monitorizar sus funciones vitales y ponerle un oxímetro. Hay que ponerle electrodos en el pecho, conectarlos a un monitor. Si es que tienen el monitor, si no tienen monitor, ustedes tienen que controlarlo frecuentemente al paciente. Y pedir los exámenes iniciales. Los exámenes iniciales más importantes son una glucosa plasmática y glicemia capilar con un hemoglucotest, electrolitos séricos, incluido calcio, asimismo un hemograma, y en el caso que el paciente esté tomando medicación anticonvulsivante, sería ideal, si tiene disponible, medir los niveles séricos de los anticonvulsivantes que está tomando. Si sospecha de envenenamiento o consumo de sustancias tóxicas, un examen toxicológico en orina y en sangre, y en adolescentes postmenárquicas, una prueba de embarazo cualitativa. Si el estado epiléptico es evidente, pues debe tratarse inmediato. Jamás se espera pues un electroencefalograma para tratarlo. Además, el electroencefalograma pues es muy
Muy raro tenerlo en el departamento de emergencias, ¿no? Acá están los exámenes que les comenté, un hemograma de todas maneras, electrolitos, glucosa, medicación anticonvulsivante, toxicológica, punción lumbar puede requerir, ya vimos cuándo requiere. Un examen de neuroimagen también podría ser importante, ahorita vamos a ver eso. El electroencefalograma también sería ideal, especialmente si las convulsiones se prolongan. Este es encontré este pequeño video en el cual nos muestra cómo brindar soporte no farmacológico a un niño mientras convulsiona. Me pareció interesante, así que aquí se los comparto. ¿Qué debes hacer ante una convulsión febril? Comprueba que tiene la vía aérea libre, es decir, que no tenga nada con lo que se pueda atragantar. Ponlo en posición lateral de seguridad, facilitará que el peque respire. Apóyalo en un cojín o almohada para evitar que se haga daño. No le dejes solo, acompaña a tu bebé, acaríciale y háblale. Deja que la convulsión siga su curso, sin agarrar ni contener, libertad de movimiento. No introduzcas absolutamente nada dentro de la boca, tampoco medicamentos. Intenta controlar el tiempo que dura la convulsión y en cuanto puedas, llama al 112. No te asustes si sus movimientos cambian o hacen movimientos más bruscos, no significa que esté peor. También es normal que deje de respirar por algunos segundos. Sé que es muy angustiante ver a tu bebé así, pero trata de mantener la calma para brindarle una correcta asistencia. Cuando sientas que la convulsión ha terminado, es normal que tarde un poquito en volver en sí y esté un poquito aturdido. Te cuento por qué sucede y más cositas. Habrás visto en el video cómo el niño tiene movimientos tónico-clónicos de todo su cuerpo, de las 4 extremidades, cómo hace movimientos en los ojos, parpadeos, mueve su boca, y tiene los ojos abiertos, ¿no? Eh, Posteriormente ven cómo la convulsión cede, el niño se pone hipotónico y entra en una profunda somnolencia, que es lo que generalmente acompaña estas convulsiones, ¿no? La somnolencia posictal. Respecto a la neuroimagen, este, es importante una neuroimagen, especialmente si es la primera convulsión, primer estado epiléptico del paciente, especialmente si es un estado epiléptico afebril. Es importante tener. En la emergencia generalmente lo que tenemos disponible es más una tomografía. Claro que la resonancia da mejores imágenes, pero la resonancia no la tenemos disponible tan fácilmente. Para sacar una resonancia tienes que sacar cita en 2, 3 días. El paciente para una resonancia requiere sedación porque el procedimiento demora más, pero un primer examen importante sería una tomografía. ¿Sí? Descartar una hemorragia cerebral, por ejemplo, un tumor cerebral que ha sangrado, un absceso cerebral, ¿no? Alguno de estos tipos. Respecto al tratamiento farmacológico, ante un niño que ya lleva convulsionando 5 minutos, ¿qué hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es administrarle la primera dosis de benzodiazepinas. ¿Qué benzodiazepinas? Va a depender si es que tenemos ya el acceso venoso disponible o aún no. Si tenemos el acceso venoso disponible, podemos usar lorazepam, diazepam y midazolam. Lo que tenemos disponible aquí en nuestros hospitales es diazepam y midazolam. Yo he usado ambos en los niños y tanto el diazepam como el midazolam les digo que tienen muy parecida efectividad, ¿no? El diazepam tiene un efecto más prolongado, el midazolam un poquito más corto. Por su efecto del midazolam un poco más corto, probablemente tenga menos riesgo de una depresión respiratoria prolongada, ¿no? Lorazepam nunca lo he manejado, no lo tengo disponible. Dicen que el lorazepam es un poco más seguro y efectivo que el diazepam, pero sin embargo hay estudios recientes que estarían contradiciendo esta afirmación. Estas benzodiazepinas no se administran rápidamente, se administran en más de 1 minuto, generalmente entre 1 a 5 minutos. Si no tienen acceso venoso periférico aún, hay
hay que tratar de ponerle un acceso intraóseo, pero mientras tanto, o en el traslado del paciente pueden administrar por otras vías las benzodiazepinas. Por ejemplo, pueden darle midazolam intramuscular, midazolam intranasal, diazepam rectal o midazolam bucal. Cuando se ha tardado la vía endovenosa en mis pacientes, yo he usado midazolam intramuscular con muy poco éxito. También he usado diazepam rectal, midazolam intranasal y sinceramente no han tenido mucho éxito. Traten de tener una vía endovenosa, se los aconsejo. Si después de 5 a 10 minutos de su primera dosis de benzodiazepinas, el niño sigue convulsionando, lo que hay que hacer es darle una segunda dosis de benzodiazepinas. Segunda fase de la terapia. Si el estado epiléptico continúa por más de 10 minutos después de al menos 2 dosis de benzodiazepinas, hay que darle un medicamento anticonvulsivo de acción prolongada. ¿Cuáles son? Son el levetiracetam, la fosfenitoína y la fenitoína, el ácido valproico o valproato y el fenobarbital. Estos fármacos tienen un tiempo de inicio de acción más prolongado que las benzodiazepinas. Entonces, algunos, como aquí los autores del UpToDate, recomiendan que a la par que se inicie este fármaco, se ponga también una tercera dosis de benzodiazepinas. El levetiracetam se considera que es mejor que la fenitoína debido a que tiene menos efectos adversos y se administra más rápidamente. Aquí está la dosis, se puede administrar en 5 a 10 minutos, mientras que la fenitoína se debe pasar en no menos de 20 minutos. ¿Y eso por qué es importante? Porque mientras más rápido pases el medicamento, más rápido controlarías la convulsión. La fenitoína. La fenitoína es el medicamento que hemos usado en las últimas décadas en el Perú. Lo tenemos disponible. Es lo que nos salva realmente en las emergencias de los estados epilépticos. Aquí está la dosis. Recuerden que no se puede pasar en menos de 20 minutos por sus efectos adversos. La fenitoína no es soluble en agua. Para hacerlo soluble se le disuelve en propilenglicol, que es un alcohol que tiene un pH muy alto. Este propilenglicol es el causante de los efectos secundarios más severos de la fenitoína, como son la hipotensión y las arritmias cardíacas. Por lo cual, cuando se administre fenitoína, pues hay que tener un monitoreo de frecuencia cardíaca y presión arterial. Estas complicaciones de hipotensión y arritmias cardíacas se ven generalmente cuando se pasa muy rápido la fenitoína. Por lo cual hay que administrarlo en no menos de 20 minutos. Generalmente 20 minutos exacto, con bomba de infusión, se debe administrar la fenitoína y estar atentos en la función cardiovascular. La fenitoína precipita con la destroza, nunca la mezcla con destroza, se pone blanco. La fenitoína, por su pH alto, como les dije, suele producir dolor en las venas y puede producir trombosis venosa, flebitis, síndrome de guante morado, acá vemos la imagen arriba. Entonces hay que tener mucho cuidado de que no se pase infusiones rápidas. 20 minutos exactos con bomba de infusión. La fosfenitoína es un profármaco de la fenitoína. O sea, es realmente la fenitoína, pero modificada. Modificada para hacerla soluble en agua. De tal manera que ya no necesita el alcohol que es muy tóxico de la fenitoína. La fosfenitoína, pues ya es soluble en destroza, no es como el otro, y se puede absorber por vía intramuscular, cosa que no puede hacer la fenitoína. Tiene menos efectos adversos locales, menos flebitis, menos trombosis, y
se puede administrar un poco más rápido, ¿no? Mientras que la fenitoína se administra en 20 minutos, la fosfenitoína puede administrarse en 10 minutos. Hay que respetar estos tiempos de infusión, debido a que si la fosfenitoína se administra muy rápido, pues puede producir parestesias y pruritos, ¿no? Em, Esta fosfenitoína no la tenemos disponible en el país. Ya llegará probablemente. Mientras tanto, estamos usando la fenitoína. El valproato también es una alternativa, suele ser bien tolerado y es menos sedante que los barbitúricos. Ahí están las dosis. Se puede administrar en 10 a 5 o 10 minutos. El fenobarbital tiene efectos adversos, ¿no? Como son la sedación y depresión respiratoria, especialmente cuando va precedida de benzodiazepinas. Y como los primeros fármacos en usarse en un estado epiléptico son las benzodiazepinas, entonces casi siempre la administración de fenobarbital te va a producir sedación y depresión respiratoria. Entonces, al momento que decidamos darle fenobarbital al paciente, pues ya debemos tener un tubo endotraqueal y todo listo para intubar al paciente. Es probable que haga paro respiratorio. Acá están las dosis, cómo se administran el fenobarbital. Debido a estos efectos adversos, el fenobarbital se usa solo cuando los otros anticonvulsivantes de acción prolongada no son efectivos o no están disponibles. Bueno, en nuestro país no tenemos levetiracetam endovenosa, no tenemos ácido valproico endovenoso, al menos en el Ministerio de Salud, ¿no? Y como primera línea solo tenemos fenitoína, ¿no? Si no le puede dar fenitoína, vas a tener que darle fenobarbital. Pero tiene que estar listo para intubar al paciente. Es probable que haga paro respiratorio. Este es un flujograma del up-to-date. Este es la estabilización inmediata del paciente. Lo primero que se da la primera dosis de benzodiazepinas. Si tenemos una vía endovenosa disponible, se administra, como le dije, las benzodiazepinas, lorazepam o diazepam. En nuestro país no tenemos lorazepam, tenemos diazepam y midazolam. Si el paciente continúa convulsionando, a los 5 o 10 minutos se administra una segunda dosis de benzodiazepinas. Si sigue convulsionando, ya son fármacos de segunda línea. Como ya vimos, ellos recomiendan levetiracetam, pero no tenemos. En nuestro medio lo que hacemos es le damos fenitoína. Si luego sigue convulsionando, ya pasa a cuidados intensivos y se considera un estado convulsivo refractario, en la cual pues generalmente lo que usamos es midazolam o pentobarbital. Acá están las dosis de los medicamentos según el up-to-date, y estas son las siglas utilizadas en el cuadro. Estos son el pie de página del cuadro, ¿no? Para que puedan revisar acá las especificaciones de las señales. ¿Y qué hacer en un estado epiléptico refractario? Si persiste, a pesar de haberle dado dos veces la benzodiazepina y a pesar de haberle dado otro fármaco anticonvulsivante de acción prolongada. ¿Qué hacer? Generalmente hay dos opciones. Uno es midazolam endovenoso, con un bolo inicial y luego seguida de infusión continua. Y el otro es el pentobarbital, que también se da un bolo inicial y luego se deja en infusión continua.
Los dos suelen ser efectivos, pero el pentobarbital suele producir mayor depresión respiratoria, hipotensión, depresión miocárdica y reducción del gasto cardíaco. Para usar pentobarbital, pues el paciente requiere generalmente intubación, ventilación mecánica, monitoreo de la presión intravascular e incluso se necesita con frecuencia inotrópicos. Es más tóxico, pero más efectivo. Va a depender del estado del paciente. Bueno, a las 48 horas de tener al paciente y seguir convulsionando, pues ya se han debido evaluar las pruebas, los exámenes solicitados. Se debe haber iniciado el tratamiento adecuado según la etiología que se presuma del paciente y debería transferirse a un centro de mayor nivel, idealmente que incluya monitorización continua de electroencefalograma. A las 72 horas del niño seguir presentando episodios convulsivos, hay que considerar ya el inicio de corticoides parenterales altas dosis, ¿no? Como son los bolos de metilprednisolona a 30 miligramos kilodosis, e incluso también la administración de inmunoglobulina humana o plasmaféresis, ¿no? Todo esto en sospecha, pues, de una encefalitis inflamatoria autoinmune, ¿no? Que puede ser la causa de la persistencia del estado epiléptico. Este es un niño que tuvimos aquí en el hospital, un lactante menor, en estado comatoso, luego una convulsión, tenía 2-3 meses de vida, se sospechaba de una hemorragia cerebral como parte de una enfermedad hemorrágica de recién nacido de variedad tardía. Como le dije, después de un estado epiléptico tónico clónico generalizado, generalmente quedan en un estado de somnolencia profunda, que es el estado posital de somnolencia. Generalmente recuperan la conciencia dentro de 20 a 30 minutos después, aunque esto puede variar según la severidad de la convulsión. En este periodo hay que tenerlos bajo monitoreo, pueden volver a convulsionar, o puede seguir convulsionando el paciente y no nos damos cuenta, puede persistir con convulsiones subclínicas. Muchas veces nos ha llegado niños convulsionando a la emergencia y cuando llegan dejan de moverse, pero mantienen una respiración muy superficial y persisten taquicárdicos. Y están un poco hipertónicos, les abrimos los ojos para ver reflejo fotomotor y vemos que están en nistagmus permanente. Entonces esos niños siguen convulsionando. Y tienes que continuar con el tratamiento anticonvulsivante en estos casos. Acá un cuadrito referente a los fármacos que hemos mencionado. Este es un flujograma de la guía de la Sociedad Española de Urgencias en Pediatría. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos midazolam y diazepam, ¿sí? No tenemos el ibetiazetán, ácido valproico tampoco, fenitoína sí tenemos, al igual que ellos usamos fenitoína. Y ya para estado epiléptico refractario, midazolam, como dicen ellos. O tiopental. Muy bien, para terminar, vamos a resolver un pequeño caso clínico. Una niña de 1 año y 2 meses llega a la emergencia presentando convulsiones tónico-clónicas generalizadas, con pérdida de conciencia y cialorrea desde hace 25 minutos. La madre refiere que nunca le había ocurrido. Durante el día solo había presentado signos catarrales.
Al examen físico, una frecuencia cardíaca de 160, respiratoria 50, temperatura 39.5, pesa 11 kilos y satura 94%. Además de este cuadro, presenta pupilas en 2.5 milímetros isocóricas con istmo lateral. Se ausculta roncantes difusos, ruidos cardíacos rítmicos, no soplos, no se aprecian lesiones en pie. Hay un video representativo del caso. A ver. Es un video referencial nada más. Ven los movimientos tónico-tónicos generalizados, desviación de la mirada, salivación, pérdida de conciencia. Y el niño está rojito, está febril. La mamá no debe meterle cosas en la boca. Pero si tuviese algo en la boca, tiene que sacarlo. Lo pone en posición de recuperación. Posición de recuperación es en el decúbito lateral, en decúbito lateral, para evitar que se aspire con vómitos, a veces vomitan. Este paciente, como ven ustedes acá, estuvo bien en su casa, solo signos catarrales, y de un momento a otro, desde hace 25 minutos, empezó a tener las convulsiones. Y justo coincide con fiebre. Entonces vamos a pensar, y no tiene antecedentes de importancia. Entonces podríamos pensar, está en la edad de una convulsión febril. Como dura más de 15 minutos, sería una convulsión febril compleja. Pero no solo eso, tiene más de 5 minutos, entonces es un estado epiléptico. Ahora, ustedes me dirán, doctor, ¿y por qué satura 94, satura un poco bajo? ¿Y por qué presenta roncantes, difusos? Como ya les mencioné, hay una hiperactividad del sistema neurovegetativo que induce broncoespasmo y broncorrea a nivel de los pulmones, ¿no? Entonces, podríamos diagnosticar un estado epiléptico febril, que es una convulsión febril compleja. Y la segunda pregunta es, ¿por qué hace fiebre? Bueno, estuvo tranquilo el niño, solamente tuvo signos catarrales, entonces lo más probable es que sea una rinofaringitis viral, un resfrío común. Pero fíjense que es una niña de 1 año 2 meses con fiebre alta, podría ser también una pielonefritis, ¿no? Por la fiebre alta, habría que considerar la posibilidad de influenza, ¿no? Y tengan en cuenta que la influenza puede producir encefalitis también. Y un poquito más alejado, alguna infección del sistema nervioso central. Un poquito más alejado, ¿por qué? Porque generalmente en una meningitis, antes de convulsionar, el niño ya ha estado varias horas con alteración de conciencia o vomitando. Ahora, ustedes me dirán, doctor, ¿y por qué no tendría porque se ha convulsionado tanto tiempo, se pudo haber aspirado, vomitado, y como tiene alteración de conciencia, aspirarse? Puede ser, pero es raro. Es raro. En 18 años en el hospital, ninguno de estos niños que con convulsión hizo neumonía aspirativa, pero puede ser. Es el video. ¿Qué exámenes vamos a pedir? En un estado epiléptico, ya saben ustedes, piden un hemograma, un perfil bioquímico, electrolitos, examen completo de orina,
Pensábamos en influenza, un PCR para influenza de secreción nasofaringea. El examen líquido va a depender según la evolución del paciente y sus exámenes iniciales, ¿no? Si el paciente, después de convulsionar, no despierta bien del estado positral de somnolencia, tal vez sigue irritable, sigue vomitando, pensaremos que puede ser una infección del sistema nervioso central y haremos un examen de líquido cefalorraquídeo, una punción lumbar, si no, no. Radiografía de tórax también va a depender según la evolución. Si después de pasar el estado positral de somnolencia, el paciente sigue respirando rápido, sigue con saturación baja y tiene estertores pulmonares, pues le tomaremos una placa a descartar una neumonía aspirativa. El ataque cerebral asimismo va a depender según la evolución. Ya vimos en qué casos pedir una neuroimagen. Y el hemocultivo iría según la sospecha clínica que tengamos, ¿no? Si vemos que el líquido cefalorraquídeo es compatible con una MEC bacteriana, pues sí, hay que pedir hemocultivo en esos casos. Y un electroencefalograma en la emergencia sería ideal, pues, en caso de que el estado epiléptico se vuelva refractario. El AGA tiene la ventaja de que en 5 minutos tienes varios datos, no solamente el pH y la presión arterial de CO2, presión arterial de oxígeno. También tienes en 5 minutos la hemoglobina, la glucosa, los electrolitos, el lactato y la osmolaridad. Datos importantes en un paciente crítico. Podría valer la pena tener un AGA también. Tratamiento para este paciente. Recuerden, en primer lugar, fecha y hora, no se olviden. Este paciente, pues, lo pasamos a observación de emergencia. No, generalmente no lo pasamos a trauma shock. Generalmente lo intentamos manejar primero en las salas, en las cunas o las camillas de observación de emergencia. Obviamente está con alteración de conciencia, que es NPO. Requiere un acceso venoso periférico y le pone la primera dosis de benzodiazepinas. Acá está. Y tienes que tratar la fiebre. Nosotros generalmente le ponemos metamisol en estos casos, metamisol intramuscular, a 20 por kilo. Podrías también ponerle paracetamol endovenoso, pero el paracetamol endovenoso es poco disponible. Recuerden que como medida terapéutica hay que ponerle oxígeno al 100%. Lo más cercano al 100% que tenemos para darle es una oxigenoterapia con máscara con reservorio de 8 a 15 litros por minuto al paciente. También se podría poner una cánula de alto flujo. Sin embargo, no está fácilmente disponible en todas las emergencias. Se le pone oxígeno al niño mientras convulsione, aunque sature bien, porque el cerebro está en hipoxia relativa por la hiperactividad. Hay que esperar secreciones, se le pone en posición de recuperación, como ven ese niño ahí, y se van aspirando secreciones. Pero la aspiración de secreciones tiene que ser cuidadosa. No hay que meter la sonda muy adentro, que le va a inducir la náusea. Y se nos complica si vomita. Mantener posición de recuperación, monitoreo de funciones vitales. Y no te mueves del costado del paciente hasta que el paciente deje de convulsionar. Esta es la manera como ponemos un paciente en posición de recuperación, como ustedes ven ahí. Esto es para evitar el atragantamiento, la aspiración del vómito y permeabilizar un poco la vía aérea. Ven acá cómo estiran su cuello un poco. ¿Qué pasó con el pacientito? Le hicimos todo aquello le han hecho todo esto que hemos planeado, ya lo hicieron. Y el paciente, entre 5 a 10 minutos después, sigue la convulsión. ¿Qué hay que hacer? Ya les dije, segunda dosis de benzodiazepinas. Ahí está su segunda dosis. ¿Qué pasó después? Después, más de 10 minutos después, el paciente sigue convulsionando. ¿Qué hay que hacer? Pasamos a segunda fase, ¿no es cierto? Segunda, que es en nuestro medio es epaminizar al paciente. ¿Qué es epaminizar? Es ponerle dosis de carga de fenitoína. ¿Por qué se llama epaminizar? Porque el nombre comercial de la fenitoína era el Epamin. Es una jerga médica local.
¿A cuánto se le pone la fenitoína? A 20 kilodosis. Se le diluye en cloruro de sodio, endovenosa, acá hay un error, es en 20 minutos, ¿ya? Endovenosa en 20 minutos. A veces por seguridad lo ponemos en 30, pero si tienen bomba de infusión, hágalo en 20, porque también es importante que más rápido se controle la convulsión. STAT significa una sola dosis. Y luego pasa al mantenimiento con fenitoína. El mantenimiento de fenitoína se da 4 o 8 miligramos kilo día, que lo puede dividir en 2 o 3 dosis. Acá está dividido en 3 dosis. Y la siguiente, después de la epamenización, la siguiente dosis de fenitoína ya de mantenimiento se le administra en 12 horas. Y como habíamos comentado, según sugerencia de los revisores del UpToDate, como sabemos que la fenitoína va a demorar todavía 20 minutos en pasar todo el fármaco y va a demorar su tiempo de inicio de acción, recomiendan, junto con esto, pasarle una tercera dosis de benzodiazepinas a las mismas dosis anteriores. Acá está el término epaminizar, como le dicen. Este autor considera que es impropio el término, que se debería decir dosis de carga de fenitoína, bolo de fenitoína, o impregnar con fenitoína. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta para terminar? Doctor, una consulta. En el caso que nos dio, al inicio ya era una establecida, por lo que era 25 minutos. Viendo ese punto de vista, sí. Pero viendo del otro punto de vista, la Academia Americana de Pediatría dice que la establecida está cuando una convulsión persiste más de 5 minutos a pesar del tratamiento con benzodiazepinas. Pero este niño no recibió benzodiazepinas todavía. Ah, ya. Entonces más nos guiaríamos con ese. Lo Yo consideramos. te diría, bueno, este es lo más reciente, ¿ah? Esto de acá es una publicación de 2019 y este es de hace 11 meses. Yo me quedaría como estado epiléptico en ese paciente, y así lo puse, estado epiléptico nada más. Ah, ya. Doctor, otra consulta. En caso de, por ejemplo, ya de ese niño, si vuelve a hacer convulsiones, pero digamos a las horas todavía, se continúa el manejo, o sea, comenzó su segunda dosis de benzodiazepina. Así. Claro, sí. O sea, una vez que tú hospitalizas a estos pacientes, lo hospitalizas con su hidratación de mantenimiento, con su fenitoína en horario endovenoso y dejas dosis de benzodiazepinas condicional a reaparición de convulsiones. Ah, ya. Y lo Y dejamos condicional a convulsiones que duren más de 5 minutos, ¿ah? No aquellas que duran 1 o 2 minutos, condicional a que las que duran más de 5 minutos. Sube con benzodiazepinas condicional a convulsiones. ah, ya. Y Generalmente con eso debe ceder. Si no cede, ya tienes que a veces ponerle otra dosis de fenitoína, generalmente a 10 por kilo, medio bolo de fenitoína, o ya le pones fenobarbital, pero ya estás pensando pasarlo a UCI. ¿Me decías? ya. Entonces el control por 24 horas más o menos, ¿no? Y de ahí Estos ya no. niños con estado convulsivo que nosotros hospitalizamos, estado epiléptico, generalmente se quedan hospitalizados 24, 48 horas, dependiendo del caso. Generalmente damos de alta cuando ya están sin convulsiones por más de 24 horas y tenemos un diagnóstico bien establecido de cuál es la causa de las convulsiones. Ah, ya. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguien más quiere preguntar? Muy bien, jóvenes. Gracias por la atención.